debo hacer? ¿Qué debo considerar? ¿Cómo? ¿Qué factores, qué variables, cuáles son dependientes, cuáles son independientes? ¿Cuáles son los recursos dentro de la empresa que se deben considerar al momento de realizar una auditoría? En este video vamos a ver aquellos elementos principales que ISACA nos propone para la realización de una auditoría de sistemas, más allá de su diseño y más allá de sus resultados, sino que al momento de ser ejecutada. En lo que refiere a la realización de una auditoría de sistemas, es importante que se consideren las técnicas de gestión de proyectos para gestionar la administración de proyectos de auditoría. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que, como nosotros habíamos visto en otros cursos, existen técnicas que nos permiten a nosotros gestionar proyectos, las cuales son auditables. Todo proyecto en realidad es auditable. El tema que lo que sucede es que esas técnicas que generalmente se definen a través de herramientas como por ejemplo el Playbook, nosotros podemos utilizarlas para tratar a la auditoría como un proyecto más. Entonces, dentro de esas actividades fundamentales tenemos, por ejemplo, la planificación de la asignación de auditoría, la planificación, la elaboración de un plan de auditoría, la ejecución del plan y el monitoreo de actividad del proyecto, o sea, el control de cómo se está ejecutando esta auditoría. Por ende, si pensáramos en el tratamiento tradicional de cualquier proyecto asociado incluso a través de lo que nos entrega un PMI, nosotros podemos tener claro de que se puede controlar tanto los recursos, las actividades y las programaciones no tienen por qué ser estáticas, sino que pueden ir cambiando en el tiempo. En lo que refiere a las clasificaciones de la auditoría, tenemos muchas auditorías de distinto tipo, con distinto alcance, y el tema es que cada vez que nacen nuevas tecnologías, se va generando nuevos tipos de auditorías, cosas nuevas o áreas del saber nuevo que podemos revisar, auditar y controlar. Tenemos auditoría de cumplimiento, la financiera, la operativa, que son las más tradicionales junto con la administrada integrada, pero hace un par de años, más de 10 años, ya entraron la auditoría de sistema de información como un eje fundamental dentro de la empresa, pero también tenemos auditoría especializada y ahí se ha creado esa categoría para introducir a un pool y abanico de tecnologías emergentes que no tienen cabida o no tienen una auditoría en particular para hacer por sí sola. Por ejemplo, hoy día tenemos sistemas con inteligencia artificial que generan aprendizaje automático. Entonces, ¿cómo podemos auditar o se puede auditar un software que genera aprendizaje automático? Entonces, todo eso entra de la especialización, auditoría especializada o incluso auditoría forense. Ojo con eso, porque muchas veces también la evidencia, el tratamiento de la evidencia misma, el procedimiento para hallar esa evidencia está dentro de lo que son las auditorías forenses. No, es erróneo, por ejemplo, pensar que si yo quiero demostrar y utilizar como evidencia el registro, por ejemplo, de los movimientos realizados por un usuario en un sistema, basta con copiar esos movimientos. Para nada, existen procedimientos formales en los cuales debe la persona hacer el diseño en base a esos aspectos. En lo que refiere a los programas de auditoría, como dice la slide, es un conjunto de procedimientos e instrucciones de auditoría paso a paso. O sea, nos va diciendo paso a paso qué es lo que debemos hacer para completar una auditoría de sistema o en general esto es transversal. Puede ser que la auditoría no sea de sistemas. Estos procedimientos pueden incluir desde el uso de software especializado de auditoría, software especializado para evaluar los contenidos de los archivos, las bases de datos, eso va muy ligado a informática o auditoría forense, técnicas de elaboración de diagramas de flujo para la documentación, como hemos visto en otro curso, por ejemplo, en otro curso hemos hablado sobre eso, en curso de auditoría también habla y ve diagramas de flujo.
los usos de los registros o los logs disponibles en los sistemas y las bases de datos o los sistemas operativos. Existe siempre el registro de todas las acciones que un usuario hace en un sistema de información, y entiéndase como sistema de información a nivel transversal, o sea, web, escritorio, aplicación móvil, lo que sea, genera una trazabilidad. Se pueden revisar los documentos, hacer observaciones y consultas, la inspección y verificaciones, y también, como siempre, y como lo hemos discutido en otro de los videos, tenemos revisión de controles. En la metodología de auditoría vamos a considerar de que hay distintas fases. Por ejemplo, la primera fase del sujeto de auditoría, donde se identifica el área que va a ser auditada, y así vamos a ir pasando por cada una de las etapas. No vamos a mencionar la descripción, pero sí la fase. La segunda fase es definir el objetivo, la tercera es el alcance, que no es lo mismo que el objetivo. Recuerde que aquí tenemos un dominio versus un alcance. Lo hemos conversado ya varias veces en otros cursos incluso. La planificación de la preauditoría. Luego eso se hace el procedimiento de auditoría y pasos para la recolección de datos, evidencia, llámelo como quiera, procedimiento para evaluar los resultados de la prueba o las revisiones, procedimiento para las comunicaciones con la gerencia y la preparación del reporte o los informes finales de auditoría. En lo que refiere a fraude, y que está muy asociado a auditoría forense, el auditor del sistema de información debe observar y ejercer el debido cuidado profesional en todos los aspectos de su trabajo, y para eso tenemos el ASCI versión 3, Audit Standard de Sistema de Información, versión 3 de ISACA, en la cual el profesional debe tener mucho cuidado, cumplir con los estándares, debido a que el tratamiento inadecuado de la información puede corromper los datos, uno, que eso sería ya catastrófico, o segundo, bajo cualquier procedimiento formal esa evidencia puede ser descartada, debido a que no se cumplió con una forma correcta de obtención. El auditor debe estar consciente de que los requerimientos legales potenciales que conciernen a la implementación de procedimientos específicos de detección de fraude y el reporte correspondiente a las autoridades. Y ahí tenemos incluso temas que, que se han resuelto de forma distinta. Por ejemplo, si una persona comete un fraude haciendo uso del correo electrónico de la empresa. Em, Han existido casos en que se dice, ok, pero ahí tenemos todo para demostrarlo, sin ningún problema, porque yo como empresa soy dueño de ese activo, porque yo lo pago, yo lo proporciono. Entonces, esa casilla de correos con todos esos correos adentro son míos como empresa y puedo hacer uso de ellos. Y han existido fallos judiciales que que han validado esa visión. El problema viene cuando hay fallos judiciales que validan otra visión, como por ejemplo en la que bajo la misma situación el usuario dice no, porque resulta que en la República existe la ley de la protección a la correspondencia y el correo electrónico, dígase correo, está acogido dentro de esa normativa legal vigente. Por ende, todos esos archivos y todo ese correo, a pesar que sea algo pagado por la empresa, es de mi propiedad. Entonces, toda esa disyuntiva, todos esos aspectos importantes, el auditor los debe tener en cuenta al momento de hacer registro, buscar evidencia, recolectar la evidencia, procesarla, etcétera, etcétera. Y nuevas técnicas para eso tenemos técnicas de inteligencia artificial, por ejemplo Machine Learning o manejo de grandes volúmenes de datos, en la cual ya por ejemplo no se está haciendo lo que era muy común, que el auditor sacaba manualmente, definía o qué cuentas contables por ejemplo y se iban a auditar en base a la definición de una muestra. Sino que hoy día la capacidad de los sistemas de información tienen la capacidad de procesar todo el volumen de forma automática.
usando herramientas de inteligencia de negocio, por ejemplo. Y los sistemas pueden ir aprendiendo sobre el comportamiento de los usuarios o comparándolo en tiempo real con lo que realmente debería ser bajo ciertas normas o estándares e ir alertando en base a los controles definidos sobre cualquier vulneración que se esté realizando dentro de la empresa. Entonces, en base a eso tenemos la auditoría basada en el riesgo, que este enfoque de auditoría nos dice que primero hay que recopilar la información y planificar, hay que comprender el control interno, hay que realizar pruebas de cumplimiento, cómo cumple todos esos aspectos con lo que se ha definido, hay que realizar pruebas sustantivas, para eso se hace procedimiento analítico, pruebas detalladas de los saldos de las cuentas, y otras pruebas sustantivas de auditoría. O sea, son sustantivas porque necesito ver la evidencia, establecer la veracidad de lo que estoy analizando. Y luego se concluye la auditoría con los informes y las recomendaciones asociadas. En lo que refiere al riesgo de auditoría y materialidad, nos vamos a encontrar que el riesgo de auditoría está influenciado por el riesgo inherente, o sea, algo que es propio, que ya viene implícito, que no lo podemos quitar, el riesgo de control, los riesgos de detección de fraude y los riesgos de auditoría general que se consideran siempre al momento de ejecutar cualquier auditoría. Entonces, nosotros auditamos controles, audita riesgos, pero la auditoría por sí misma también tiene riesgos. ¿Okay? Desde no encontrar la evidencia que estaba ahí presente, como han sucedido en muchos casos, hasta cómo llegar a una conclusión errónea por analizar equivocadamente los antecedentes. De esta forma, en este video acabamos ya de revisar aquellos elementos esenciales al momento de diseñar a una auditoría de sistema y posteriormente al ejecutarla, que es lo que Isaka llama la realización. Es por eso que es importante considerar estos elementos debido a que son claves al momento de ejecutar la auditoría, siendo que el riesgo que se podría correr no tenerlos en cuenta es muy alto y llegar a un resultado fallido. Y es algo que finalmente no queremos obtener. Nosotros queremos obtener un buen resultado de la aplicación y del diseño de nuestra auditoría de sistemas.